¿Qué onda, raza? Estamos en Hablando Solo. Hoy vamos a hablar de libros prohibidos. Entonces, comenzamos. Alexa, ¿qué son los libros prohibidos? Traducido de Amazon.com. El libro del conocimiento prohibido, magia negra, supersticiones, amuletos, adivinación, signos, presagios, etc. Ok, los libros prohibidos son los que acaba de comentar Alexa. Son libros que alguien dijo que eran prohibidos por su contenido y lo que pueden llegar a hacer con personas con su contenido. Sí, entonces hoy vamos a hablar de los libros prohibidos. Yo encontré 8 libros prohibidos y de los 8 tengo 4 y no es lo que ustedes imaginan. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los libros prohibidos. Primer libro prohibido, el libro de Enoch. ¿Por qué el libro de Enoch es prohibido? Porque dice cosas que están en la Biblia, pero con otras similitudes. Te habla de ángeles, te habla cómo se le habla a los ángeles, te habla de que él estuvo con Dios y que Dios le dio una ley de vida que tenía que hacer. Por eso el libro de Enoch se contempla como un libro prohibido. El libro de Enoch o 1 Enoch es uno de los textos apócrifos y pseudepígrafos más fascinantes de la antigüedad. Aunque no forma parte del canon de la Biblia católica, ni de la protestante ni de la Biblia hebrea estándar, es una pieza clave para entender la mitología antigua, el misticismo y el origen de ciertos conceptos sobre el bien y el mal. A continuación, te desgloso los puntos más importantes de este texto. 1. ¿Quién fue Enoch? Según el libro del Génesis, Enoch fue el bisabuelo de Noé y el séptimo patriarca después de Adán. El detalle que lo hace único en los textos sagrados es su misteriosa desaparición. La Biblia dice que caminó Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24 de la mañana. Ahí te va. En el libro de Enoch habla que él fue a la presencia de Dios y habló con Dios. ¿Sí? ¿Por qué sé esto? Porque yo lo he leído. ¿Sí? Por eso hoy te puedo hacer este video en donde yo te digo que el libro de Enoch dice esto porque te habla de ángeles. Te dice de una forma de cómo son los ángeles en realidad, no como está pintado en la iglesia que te dicen que es un ser muy hermoso, de luz, con alas bonitas. Enoch no, Enoch te dice cómo son los ángeles y de qué forma son, y son muy distintos. Te habla del lenguaje de Dios, el lenguaje de los dioses, que es el enoquiano, ¿sí? Enoquiano, que es el lenguaje de las deidades, como de los demonios y como de los dioses, de los ángeles y de Dios, ¿verdad? Luego haré un video hablando del enoquiano. Entonces, en el libro de Enoch, él dice muchas cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque supuestamente si él las dijera, esas cosas serían prohibidas para el ser humano, porque dicen cosas que no son normales, ¿va? Entonces ese es el primer libro prohibido de Enoch, por su contenido, por lo que dice, por lo que expresa y por lo que enseña. Neta, es un libro muy muy bueno que yo recomiendo para leer. No te habla de brujería, no te habla de nada, simplemente te habla de cómo fue su experiencia en conocer a Dios y todo lo que vivió y la enseñanza de vida que él tuvo cuando hablar con Dios. En el libro de Enoch se dice que él estuvo con Dios aproximadamente tantos años que ahorita no recuerdo, y bajó porque Dios le dijo: vas a morir tal día, pero prepárate para que te despidas de tu familia, de tus seres queridos y todo, y vas a venir hacia mi presencia y nadie va a saber de ti. En el libro de Enoch también te dice que él, cuando bajó del cielo, él hizo un festín, preparó a sus familiares y les dijo: en tanto tiempo va a venir Dios por mí y me voy a ir con él. Entonces yo los voy a dejar preparados y voy a dejarlos
a todos listos para que puedan hacer mi voluntad después de que yo no esté, y no se preocupen por mí porque estoy con Dios. ¿Sí? Ese es el libro de Enoch. Es un libro prohibido porque la iglesia no lo quiere, como muchos evangelios que hay, pero el evangelio de Felipe y así nos podemos ver los evangelios que no los quiere la iglesia, pero los mantiene como prohibidos. Pero recuerden, cuando algo es prohibido es más consumible. El segundo libro prohibido, el Necronomicon. Es un libro, yo no lo tengo, nunca lo he leído, no hay algo, hay muchas leyendas de ese libro, hay muchísimas leyendas sobre ese libro, pero no hay ni una leyenda porque no hay un libro en sí. Hay copias que dicen que este es el Omicron, pero no hay una copia original como es en la clavícula de Salomón, el grimorio de Honorio y todo así. Entonces, este es el segundo libro prohibido. Alexa, ¿qué es el Necronomicon? Alexa, ¿qué es el Necronomicon? Según Wikipedia, el Necronomicon es un grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, uno de los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. Es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, donde también se indica que su autor fue el árabe loco Abdul al-Hazred, el cual fue un seudónimo que Lovecraft había empleado desde su infancia. Eso, pues se mantiene como un libro ficticio y entra al rango de lo prohibido por todos los mitos que hay sobre ese libro. Hay muchos mitos de que las personas que lo han encontrado han tenido muchos problemas sobrenaturales que les ha hecho que han hecho que tengan problemas de personalidad y todo por el estilo, pero nada es seguro porque no hay nada de evidencia, ¿sí? El mítico Necronomicon, el libro maldito por excelencia, capaz de hacer perder la cordura a cualquiera que se atreva a hojear sus páginas. Como sé que te fascinan estos temas del ocultismo y los libros prohibidos, vamos a desmenuzar qué hay detrás de este grimorio de horror cósmico. El mito, ¿qué es el Necronomicon? Dentro de la literatura de terror, el Necronomicon, cuyo título original en árabe sería Al-Asif, el rumor de los insectos nocturnos que se asociaba con el aullido de los demonios, es un grimorio mágico que contiene rituales para convocar a deidades primigenias y extraterrestres, los primigenios, como Cthulhu o Yog-Sothoth, que habitaron la Tierra mucho antes que la humanidad. Según la mitología creada a su alrededor, autor, fue escrito en el siglo VIII por Abdul al-Hazred, el árabe loco, un poeta de Saná, Yemen, que supuestamente murió devorado por un monstruo invisible a plena luz del día en una plaza pública. Contenido: fórmulas mágicas, astrología oscura, la historia secreta de la Tierra y métodos para abrir portales dimensionales. Copias: se dice que quedan poquísimas versiones, traducidas al griego y al latín, celosamente guardadas bajo llave en lugares como la Universidad de Miskatonic, el Museo Británico o la Universidad de Buenos Aires. La realidad, gently but directly, por muy fascinante, aterrador y realista que suene todo el trasfondo, el Necronomicon es 100% una obra de ficción. Fue un invento de la brillante mente de H.P. Lovecraft, el maestro del terror cósmico, quien lo mencionó por primera vez en su relato El Sabueso, 1922, y luego detalló su historia en un ensayo de 1927 titulado Historia del Necronomicon. Lovecraft fue tan meticuloso. Como pueden escuchar, es un libro ficticio que según hay copias. Entonces, como es algo ficticio, no hay nada que lo compruebe que exista ese libro. Entonces, el Necronomicon es un libro ficticio, te habla de muchas cosas, sí, te habla de muchas cosas, pero no hay algo que lo compruebe de que el Necronomicon existe en realidad y es algo que funcione, porque no ha visto ocultistas que te hablen de él y que hayan dicho yo hice un ritual con este libro y pasó esto. Solo es ficción y fue escrito por un escritor de películas de terror. El siguiente libro de que les voy a hablar es un libro, pero entra a la categoría de un diario,
¿Qué es un diario? Un grimorio es un diario, ¿sí? Como el grimorio de San Cipriano es un diario, es como un recetario de cocina. ¿Por qué te digo esto? Porque este libro te da los pasos que tienes que llevar y todo lo que tienes que conseguir para poder hacer un ritual, ¿sí? Un ritual de X motivos, como un sortilegio o cosas así, ¿sí? Entonces, el siguiente libro es el Grimorio del Padre Honorio, o Grimorio Honorio, como mucha gente lo conoce. Entonces, vamos a escuchar a lo que viene siendo el libro del Padre Honorio, a ver qué nos dice. El Grimorio de Honorio, atribuido falsamente al Papa Honorio III, es considerado uno de los libros de magia negra más oscuros, perversos y fascinantes de la historia de la alta magia occidental. A diferencia de otros textos salomónicos que buscan domar o someter a las entidades usando el nombre de Dios, este texto destaca por mezclar ritos de la Iglesia Católica con invocaciones demoníacas directas, lo que en su momento escandalizó tanto a las autoridades eclesiásticas como a los propios ocultistas. El contexto, ¿por qué es tan particular? La leyenda cuenta que el Papa Honorio III, quien gobernó la Iglesia en el siglo XIII, era secretamente un mago poderoso y recopiló este libro para que los sacerdotes cristianos pudieran controlar a los demonios. Sin embargo, la realidad histórica apunta a que el texto apareció impreso por primera vez en el siglo XVII, hacia 1670. Se utilizó la figura de un papa para dos cosas. 1. Darle una falsa autoridad y antigüedad al texto. 2. Generar el morbo de que el Vaticano ocultaba secretos oscuros de brujería. Las claves del libro. Lo que hace verdaderamente perturbador al Grimorio de Honorio es su método. Exige que el operador sea un sacerdote o que actúe como tal, utilizando la estructura de la misa católica y las oraciones sagradas como un escudo o moneda de cambio para abrir las puertas del infierno. Sacrificios cruentos. A diferencia de la magia más intelectual, aquí se detallan sacrificios de animales, como gallos negros o cabritos, combinados con la recitación de salmos bíblicos. La jerarquía infernal. Detalla cómo invocar a los reyes del abismo y a los demonios principales para los 7 días de la semana, asignando a cada uno una función específica. Riqueza, conocimiento, destrucción. Los sellos mágicos. El libro está lleno de diagramas, círculos de protección y caracteres extraños, sellos, que el mago debe dibujar en pergamino virgen utilizando la sangre de los animales sacrificados para obligar al demonio a obedecer sin que pueda atacar al invocador. El dato. Figuras del ocultismo del siglo XIX como Eliphas Levi lo describieron como una obra de maldad pura y perversión religiosa, argumentando que no buscaba la iluminación espiritual, sino el poder material mediante la profanación de lo sagrado. Hoy en día, el Grimorio de Honorio es una pieza clave para entender la evolución de la demonología moderna y la corriente de la mano izquierda en el esoterismo europeo. Ok, el Grimorio del Padre Honorio, se supone que lo que cuenta la ley, lo que leí, he leído de él, no he leído ese libro, un día lo voy a buscar y me lo voy a comprar, pero dicen que es muy difícil de conseguir. Habla de que él le dijo a los curas, sacerdotes del Vaticano, que para poder combatir a los demonios tenías que saber cómo piensan ellos y cómo son ellos, ¿sí? Y tenías que combatirlos como ellos, con su misma intensidad. Y el trabajo de su grimorio fue hacer el control de demonios. Si tú lees la clavícula de Samolón, la Goetia, quiere decir es controlar demonios, ¿sí? Porque el demonio va a hacer tu voluntad. Por eso es de que el grimorio se escribió. Eso es lo que se tiene dicho. Aquí hay un resumen de lo que se hizo, que yo hice, y en ese resumen yo te explico esto. Dicen que es falso, dicen que es verdad, pero en realidad el Vaticano hay muchas cosas que no sabemos, no vamos a meter en detalles, pero sí hay que pensar de que si está un grimorio escrito con ritos satánicos de Goetia y ritos de religión mezclados, es porque para llegar a hacer un ritual con un demonio, sí, va de la mano eso, ¿sí? Un ritual es desde que el padre saca la hostia, empieza la misa y hace que la hostia se convierta y el vino en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo y te la da. Eso es un ritual.
ir a misa es un ritual, la misa es un ritual, ¿sí? Entonces, y hay libros de cómo se conlleva, cómo se escribe, cómo se va a la misa, y se estudia. Yo sé por qué se los digo. Entonces, eso es el Grimorio del Paronorio. Es un libro que Eliphas Levi, que es el ocultista más grande que ha habido ahorita, él sí dijo, está cabrón este libro, sí trae rituales para invocar demonologías, demonios de toda la semana, pero viene basado a la clavícula de Salomón, que es para controlar demonios, ¿sí? Es el control de los demonios y los demonios hagan tu voluntad. Eso es la idea de los grimorios, que son recetas de cómo hacer el contacto con seres superiores. El siguiente libro que vamos a hablar hoy, y el último de la primera parte, es el Codex Gigas, que es la Biblia del Diablo, y en el significado en español es libro gigante. ¿Por qué? La historia cuenta de que había un monje que había hecho un pecado muy grande y iba a ser castigado, y él les dijo que si él lo dejaban escribía un libro en una noche, ¿sí? Y la historia dice que es que los sacerdotes los monjes se rieron de él, y que sin darse cuenta, porque ese monje había hecho ritos para la evocación de demonios, y se dieron cuenta y lo iban a emparedar vivo como castigo, y él pidió esto, y según para que no le pasara eso, y hizo un pacto con el diablo para poder escribir un libro en una noche. Esta es lo que investigué y un poco resumen de lo que tengo de este libro. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es uno de los manuscritos medievales más fascinantes, misteriosos y descomunales que existen. Aquí te comparto los datos más brutales e interesantes sobre este coloso de la literatura medieval. 1. El tamaño sí importa, y mucho. Codex Gigas significa literalmente libro gigante en latín, y no es una exageración. Es el manuscrito medieval más grande que se conserva. Peso, alrededor de 75 kilos. Dimensiones, 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y un grosor de 22 centímetros. Material. Se necesitaron las pieles de aproximadamente 160 animales. Algunas fuentes dicen que de burros o terneros, para crear las vitelas de sus 624 páginas, de las cuales quedan 310. Manejo. Hacen falta al menos 2 personas para levantarlo y hojearlo con cuidado. 2. La leyenda del monje y el diablo. El mito más famoso alrededor del códice es el que le da su apodo tenebroso. Se dice que fue escrito a principios del siglo XIII en el monasterio benedictino de Podlasice, en la actual República Checa. La historia cuenta que un monje llamado Germán el Recluso rompió sus votos y fue condenado a ser emparedado vivo. Para salvar su vida, prometió al abad que en una sola noche escribiría un libro monumental que honraría al monasterio y contendría todo el conocimiento humano. Hacia la medianoche, viendo que la tarea era imposible, el monje hizo un pacto con Satanás. Le vendió su alma a cambio de que el demonio terminara el libro. El diablo aceptó y, como agradecimiento, el monje dibujó su retrato en una de las páginas. 3. ¿Qué dice la ciencia? La realidad. Los análisis caligráficos y de tinta realizados por expertos de la Biblioteca Nacional de Suecia confirmaron algo sorprendente que alimenta la leyenda. Todo el libro fue escrito por una sola persona. La tinta, hecha a base de nidos de insectos machacados, y el estilo de la escritura son idénticos de principio a fin. Sin embargo, los expertos calculan que realizar una obra de tal magnitud, trabajando a tiempo completo, habría tomado entre 20 y 30 años de trabajo continuo. El nivel de consistencia es tan perfecto que parece inmune al paso del tiempo o al envejecimiento del autor. 4. ¿Qué contiene realmente? A pesar de su fama oscura, el Codex Gigas no es un libro de magia negra ni un manual satánico. Es una especie de enciclopedia del conocimiento medieval, escrita en latín. Contiene la Biblia completa, en la versión Vulgata, excepto los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis que están en una versión anterior. La etimología es de San Isidoro de Sevilla, la enciclopedia de la época, textos médicos antiguos,
de Hipócrates, Galeno, etc. Crónicas históricas, como la Crónica de los Bohemios. Un calendario, fórmulas médicas, conjuros para curar enfermedades o protegerse de ladrones y una lista de los monjes del monasterio. 5. El retrato del diablo y las páginas faltantes. En la página 290 se encuentra la razón de toda su fama, una ilustración a página completa del diablo. Está representado como una figura de color verde, con garras, 2 lenguas y un taparrabos de armiño, símbolo de la realeza, sugiriendo que es el príncipe de este mundo. Justo en la página de enfrente hay una ilustración de la ciudad celestial, mostrando el contraste eterno entre el bien y el mal, el misterio de las páginas perdidas. Al códice le faltan varias páginas justo después del retrato del diablo. Nadie sabe qué contenían. Algunos creen que eran páginas con oraciones secretas o conjuros prohibidos que fueron arrancados por miedo, mientras que otros sugieren que simplemente se deterioraron o fueron robadas. ¿Dónde está hoy? Después de pasar por varios monasterios y ser codiciado por emperadores, como Rodolfo II, obsesionado con el ocultismo, el Codex Gigas fue tomado como botín de guerra por el ejército sueco en 1648, al final de la Guerra de los 30 años. Desde entonces se custodia en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. Entonces, esto es el Codex Gigas, la Biblia del Diablo, ¿sí? Es un libro que fue escrito por un monje, ya lo dijimos. No contiene, como se viene aquí escrito que investigué, contiene recetas de cómo curar enfermedades, contiene cómo hacer pactos, cómo hablar con el demonio, y también contiene la Biblia, puede decir que contiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo contiene, ¿por qué? Porque es un monje que escribió este libro y tiene conocimiento humano, conocimiento del ser humano que a lo mejor no tenemos todavía nosotros, porque los demonios te ofrecen conocimiento, porque para ellos el dinero es lo más barato del mundo. Entonces, son los libros prohibidos, ¿va? No crean que son libros que te van a decir, uy, cosas así, que te van a asustar. No, son libros que contienen contenido que te pueden abrir tu mente a otra visión, o ayudarte a cumplir cosas que no puedes cumplir, o ayudarte a hacer un contacto con seres superiores que no puedes ver y que nadie puede ver, pero tú lo puedes llevar a cabo. Esos son los libros prohibidos, primera parte. Se vienen otros 4 más que probablemente les pueda interesar para el siguiente episodio. Si me hubiera aventado los 4 duraría 1 hora, 1 hora y media, pero pues estos son los libros prohibidos. Los primeros libros prohibidos que les puse, como el libro de No, el Codex Gigas, el Necronomicon y el Grimorio del Padre Honorio, son libros que yo no tengo, pero los demás que te voy a hablar en el siguiente episodio son libros que yo sí tengo, como el libro de la clavícula de Salomón, como el libro del Grimorio de San Cipriano, como la Wicca, la arte de la brujería, sobre la herbolaria y todo esto, y Goetia, como los nombres de todos los demonios y los sigilos para poder invocarlos. Y otro que es la clavícula de Salomón. Bueno, ese es el oráculo que te ayuda como a predecir el futuro. Pero no crees que porque los tengas vas a poder lograr todo lo que tú crees. Sí, se los muestro. Estos son partes de mi biblioteca. Yo tengo una biblioteca chiquita donde tengo libros que he leído por el paso del tiempo y me los he quedado porque están muy buenas enseñanzas. Les voy a dar un adelanto. En el libro de San Cipriano, en el Grimorio de San Cipriano, viene el cómo hacer un sortilegio aquí viene sortilegio
para que la persona que tú quieres esté a tus pies. El sortilegio del amor. También viene el ritual del sapo. Eso no se los puede decir. Eso es un ritual del sapo, que es para que la persona que tú quieres ver mal se vea mal como tú la quieres ver. El ritual del sapo. Y como dice el libro, todo aquel que ose hacer uso y burla o jugar con todo aquello que dice en este libro será maldecido por 7 generaciones. Él, su familia, su descendencia y todo aquel que lleve su sangre. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio de Hablando Solo. Esta es la primera parte de los libros prohibidos. En la segunda parte vamos a tener los libros que les acabo de enseñar. Nos vemos, banda.